La siguiente pregunta es del portal convoca.p. Presidente, sobre lo que usted acaba de mencionar y de no alcanzar un acuerdo en 48 horas con las clínicas, ¿qué implica la alusión suya sobre el artículo 70 de la Constitución? Pues puede interpretarse como afectación a la propiedad. ¿Se aplicará la regulación de precios a cambio de un precio justo que pagará el Estado? ¿Podría precisar quiénes participan en esta negociación? ¿Cuándo será depurada la lista de beneficiarios del programa Reactiva Perú, que incluye a empresas investigadas por el caso Lavajato, a clínicas que hoy cobran 8.000 soles diarios por camas UCI y a medios de comunicación que despidieron periodistas? Hace poco la procuradora del caso Lavajato, Silvana Carrión, dijo a convoca.p que los filtros de Reactiva Perú se deben mejorar y COFIDE debe excluir del beneficio a todas las empresas investigadas por corrupción, lavado de activos y otros delitos incluidos en los alcances del Decreto Legislativo 1508. ¿Retirarán las garantías a estas empresas? ¿Cuántas y cuáles son estas compañías? ¿Cuál será el procedimiento? ¿Por qué hay tanta diferencia en las cifras de fallecimientos por COVID-19 en reportes oficiales del MINSA y el SINADEF? Un análisis que hizo convoca.p encontró que los galenos registraron más de 9.000 muertes confirmadas por COVID-19 entre el 19 de marzo y el 14 de junio, mientras que el MINSA publicó que hubo 6.860 muertes. ¿Pueden explicar por qué existe tanta diferencia en un mismo periodo? Bien, sobre la primera parte de la pregunta de convoca.pe, es reiterativo sobre lo que hemos dicho. O sea, con la ley y la Constitución en la mano tenemos que proteger a la persona, al ser humano, y lo vamos a hacer. ¿Quién va a verlo? Es un equipo de trabajo donde integran personal del Ministerio de Salud con el Ministerio de Economía. O sea, quien tiene que liderar es el propio ministro, ¿no? O sea, este tema es de tal relevancia que no vamos a dejar a un funcionario la toma de decisión. Es el propio ministro de Salud el que va a liderar un equipo de trabajo con técnicos y funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y del propio Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, lo va a hacer y así vamos a trabajar. Ya es una decisión clara, hay un plazo y vamos a actuar como corresponda. Respecto al tema de Reactiva y los filtros que debe hacer para las empresas que tienen observación, ¿no? Pero yo quiero decir que hay más de 70.000 empresas que han recibido este apoyo financiero y que no tienen ninguna observación. Las que tienen, vamos a ver y cómo estamos mejorando estos filtros, nos explica la ministra, por favor. Gracias, presidente. En los decretos legislativos que explican las reglas de juego sobre Reactiva Perú, los criterios de elegibilidad son bastante claros. Las empresas tienen que ser buenos contribuyentes, buenos pagadores. Se excluye a las empresas vinculadas a la Ley 30737 y en el decreto legislativo 1508, en la quinta disposición complementaria final, se incluyó además la exclusión de cualquier persona o ente jurídico sometido a procesos por delitos de corrupción y conexos o cuyos representantes estén siendo investigados por dichos delitos. Todos los filtros han sido adecuadamente considerados. Recordemos además que era un programa que ha dado liquidez a más de 70.000 empresas. ¿Qué va a suceder ahora? La ley también contempla que COFIDE tiene que hacer la verificación ex post. Nosotros, una vez que se cumpla, con verificar si no se cumple algún requisito, se va a proceder a retirar la garantía. Es importante considerar también que en el trámite de los créditos, las empresas han firmado declaraciones juradas afirmando que cumplían con los requisitos. También si ha habido si se identifica alguna imprecisión por ahí, también se va a proceder con las sanciones. Entonces, estamos en pleno proceso de validación, hemos recibido la información de la procuradora, estamos justamente en ese proceso y tenemos todos los instrumentos legales para que en los casos que las empresas no cumplan, la garantía va a ser retirada. Y como gobierno, como Ministerio de Economía y Finanzas, seguiremos publicando todas las listas porque creemos muchísimo en la vigilancia ciudadana. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Por favor, ministro de Salud. Señor presidente, ya hemos explicado en anteriores oportunidades la diferencia que existe entre el sistema de vigilancia
que realiza el Ministerio de Salud y el Sistema Nacional de Defunciones. El primero registra los fallecimientos que tengan certificación con una prueba de laboratorio, o sea, son fallecimientos totalmente confirmados por COVID. El segundo, el Sistema Nacional de Defunciones, se basa en un certificado médico que no necesariamente tiene una prueba de laboratorio, en donde el médico pone que la sospecha de la muerte de una persona, del fallecimiento de un paciente, se puede deber a COVID. Internacionalmente, y como se ha dicho acá, la Organización Mundial de la Salud considera que los reportes internacionales se hacen con confirmación de laboratorio. Por eso existe una diferencia entre el sistema de notificación del Ministerio de Salud y el del SINADEF, del Sistema Nacional de Defunciones. Y esa diferencia es la que existe en todo el mundo. En todos los países del mundo no se puede hacer la prueba diagnóstica a todas las personas que fallecen, sea de COVID o no. Por eso se reporta pacientes que han fallecido por coronavirus o por COVID-19 y pacientes sospechosos. He ahí la diferencia, señor presidente. Gracias. Había una pregunta referida también a unas declaraciones del Premier y de su presentación en el Congreso. Por favor, Premier. Presidente, solamente para corroborar lo que usted ha manifestado respecto a la decisión del Gobierno en aplicación del marco constitucional para esta necesidad urgente de dar respuesta a lo que es el problema con las clínicas y el oxígeno. Esto no es una amenaza, no debe ser, es una decisión de Gobierno y acentuada en el principio de autoridad. Se ha estado dialogando, sin embargo, esto se viene dilatando y tenemos una responsabilidad frente al país de priorizar y de atender la salud. La Constitución del Estado se soporta en principios fundamentales como lo que es el bien común y la necesidad pública. Y más aún, el artículo 59 establece con mucha precisión que es un principio de la libertad de empresa que sus decisiones no sean lesivas a la moral y a la salud. Respecto a mi presentación en el Congreso, efectivamente manifestamos un tema que se viene abordando, que en las próximas semanas debe cerrarse, es una revisión y modificación a la ley de contrataciones. Esta se sostiene en principios rectores, ¿no? 1, lo que es la transparencia; 2, la no corrupción; y 3, lo que significa un principio de oportunidad, es decir, que todos los peruanos puedan participar de las compras o de las licitaciones que se proponen desde el estamento estatal. A efecto de ello, las modificaciones van en los siguientes, bajo las siguientes premisas. No podemos homogeneizar el tratamiento, por ejemplo, de las municipalidades. Una misma ley cuando hay municipalidades con un soporte presupuestal diferente. O sea, tenemos que trabajar acá con el llamado enfoque territorial. Lo segundo, las circunstancias están obligando a que nuestros contratos o procedimientos contractuales sean mucho más céleres, más rápidos, más dinámicos en su ejecución. De ninguna manera, en ambos casos, puede soslayarse lo que es la transparencia de los procesos. Y lo tercero también está relacionado a las medidas cautelares. Con muchas facilidades, sea en un procedimiento judicial ordinario o sea a través de un proceso arbitral, las medidas cautelares, obviamente por los perdedores de un proceso, neutralizan, suspenden o paralizan la ejecución de un proyecto. Estamos revisándolo, especialmente a instancia del Ministerio de Justicia, para que este tipo de acciones, que pueden ser perfectamente válidas, pero no tienen por qué limitar la expectativa de zanjar una necesidad social, cual es en este caso la infraestructura pública. Y finalmente también estamos revisando lo que es la participación en futuros contratos de aquellos que de manera directa o indirecta, a través de los llamados consorcios, tengan algún grado de involucramiento en graves hechos de corrupción. Si se evidencia que tienen grado de corrupción frente al Estado, cualesquiera que sea su nivel, municipio, gobierno regional, gobierno nacional, no tendría por qué participar en procesos futuros. A efecto de ello, este está en pleno proceso de revisión y esperamos que en el plazo más corto puedan ya materializarse a través de un proyecto de ley ante el Congreso. Bien, cuando hablamos de una solución para el problema específico que se presenta con el oxígeno y con el caso específico de la atención hospitalaria en las clínicas privadas, lo hacemos con el concepto de que este gobierno respete el derecho de propiedad. Pero ahora, en una pandemia, el bien común es la salud y la vida de las personas. Entonces, ¿cómo se puede conciliar esos dos criterios? O sea, ¿cómo se puede respetar el derecho de propiedad
y cómo se puede poner sobre ese derecho de propiedad circunstancialmente el derecho a la vida y a la salud del ser humano, de todos nosotros. Por eso es que cuando decimos que hay un plazo y lo vamos a cumplir, es que esperemos que antes se llegue a un acuerdo, es que hay los mecanismos legales para poder garantizar el uso de esos servicios en bien de la ciudadanía. No con el ánimo de quedarnos con una propiedad privada de manera definitiva y permanente. Ese no es. Es dar el servicio a la población al precio justo en el plazo que dure la pandemia. O sea, es ahora donde necesitamos. Entonces, hay medidas que tienen que darse en el corto plazo. Hay la norma que te la justifica, te da el respaldo. O sea, ¿se puede aplicar? Sí. Porque el bien supremo es la persona humana. Y tenemos que ver. Y el derecho de propiedad se respeta. Damos el servicio en este periodo. Y obviamente después la propiedad, eso no se toca, pasando el periodo de la pandemia, ¿no? Entonces, para atender en este periodo. Pero también hay que pensar ya en el mediano y largo plazo. ¿Por qué estamos así? Porque tenemos un mal sistema de salud. O sea, si tuviéramos un sistema de salud potente, no estaríamos requiriendo eso, entonces tenemos que cambiar. ¿Por qué estamos así? Porque tenemos un país de 32 millones de habitantes tan extenso, solo con 2 proveedores de oxígeno. No puede ser, pues. O sea, tiene que haber, o sea, ¿incentivamos la inversión privada? Por supuesto que sí, si es la base del motor de la economía, la inversión privada, claro que sí, pero con competencia. O sea, que hayan diversidad de alternativas para que la población pueda escoger. Entonces, eso es lo que tiene que corregirse en el mediano y largo plazo. Pero ahora necesitamos el servicio y tenemos que esperar el acuerdo para que sea a precios razonables, ¿no? Y eso, tengan la seguridad que terminando esta reunión, el ministro de Salud está a disposición de sentarse para conversar, a llegar a un acuerdo, pero si no, hay las opciones que la ley nos da. Por favor.